Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Qué gozo, qué bendición, qué privilegio estar aquí nuevamente. Así que una hermana se sorprendió ahorita, se asustó, pensó que el pastor había rejuvenecido algunos años. Se había hecho Botox, ¿verdad? Pero no. Ahora yo puedo decir, como decía el Señor, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿No? Dios les bendiga. Saludos de parte de la Iglesia Bíblica Emanuel, donde por la gracia de Dios ejerzo el pastorado. En el primer culto estuvo mi esposa y mi hija, ¿verdad? Así que me acompañaron en el primer culto, pero pues damos gracias al Señor. Así que les invito, amados, a que me acompañen, abran sus Biblias en Juan capítulo 11. Ese es el texto de donde vamos a partir, luego veremos otras escrituras. Juan capítulo 11, versículos del 1 al 6. Y le pido al Señor y oro que el mensaje de hoy, la palabra del Señor, realmente impacte a nuestras vidas. Así que leemos la palabra del Señor. Juan 11, del 1 al 6. Dice la palabra: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondiendo Jesús les dijo: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Vamos a dejarlo, ¿verdad? Hasta aquí leí otros versículos más. Así que oramos, hermanos. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, que va a ser expuesta. Y te pido tu dirección, la guía de tu Espíritu, Señor, reconociendo mi humanidad, reconociendo mi insuficiencia. Necesito, Señor, de ti, de tu guía para exponer tu palabra, pero también, Señor, necesitamos de tu Espíritu para poder entender y para que esta palabra pueda penetrar en nuestros corazones. Te pido, Señor, que hables a nuestras vidas, reconociendo que tuya es la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La mañana de hoy voy a tratar un tema que, como les dije, le he pedido al Señor que Él mismo sea de mucha bendición para nuestra vida y que hable de manera especial a nuestras vidas. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nos ha sucedido que estamos atravesando, ¿verdad?, por una gran necesidad, por un momento bien difícil en nuestras vidas, una gran prueba, un tiempo de aflicción, y oramos, ¿verdad? Los que como creyentes vamos al Señor, le pedimos al Señor, clamamos al Señor para que Él intervenga, para que Él ponga su mano, para que Él nos dé la respuesta, para que el Señor nos abra las puertas, ¿verdad?, que se tienen que abrir, o nos cierre las puertas que se tienen que cerrar. Pero vemos con frustración, mis hermanos, que la respuesta no llega. ¿A usted le ha pasado eso alguna vez? A mí me ha pasado muchas veces. Uno siente como que hay un desierto, ¿verdad? Como que uno ora, uno está buscando dirección del Señor, uno está buscando que el Señor ponga su mano de manera especial, pero vemos que nada sucede. ¿Cuánto tiempo llevas esperando respuesta a tu oración? ¿Cuánto tiempo, hermano y hermana, llevas orando al Señor por tu situación de salud física
o por alguna situación de algún ser amado, por un hijo que está descarriado, por un esposo que no le sirve al Señor, o esa situación que te está oprimiendo. Y pareciera, mis hermanos, como que las oraciones no pasan del techo. O incluso a veces nos da la impresión que Dios no nos está escuchando, o que el Señor se ha olvidado de cada uno de nosotros. Mis hermanos, a veces atravesamos por situaciones que no logramos entender. Sabemos que Dios nos ama. Leemos en la palabra que Él cuida de nosotros, que Él jamás abandona a sus hijos. Y lo creemos, yo lo creo. ¿Cuántos creen que Dios nunca abandona a sus hijos? Él lo ha prometido, mis hermanos. Pero a veces, mis hermanos, tenemos que reconocer que hay momentos en que nos sentimos solos, batallando en medio de las pruebas, y no vemos la mano de Dios por ninguna parte. Yo me he sentido así en ocasiones en mi vida cristiana, y estoy seguro que muchos de ustedes también. Muchos de ustedes también. Por eso, hoy vamos a hablar, mis hermanos, en el pasaje que hemos de considerar, esta conocida historia que vemos en la Biblia acerca de este milagro maravilloso que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó a Lázaro. Lázaro, quien nos dice la Escritura que era un amigo muy amado, muy querido, un discípulo muy amado de Jesús, ¿verdad? Y nos dice la palabra que este hombre que vivía en una aldea llamada Betania, que estaba a no mucha distancia, a pocos kilómetros de la ciudad de Jerusalén, dice que Jesucristo Jesucristo solía en muchas ocasiones detenerse en esta casa, tenía una gran amistad con esta familia. Era Lázaro, que vivía con sus dos hermanas, con Marta y con María, eran tres, ¿verdad? Y era una familia muy cercana a nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice la Escritura que este hombre Lázaro llegó el momento que enfermó, y enfermó de gravedad. Y sus hermanas Marta y María, por la preocupación, viendo que Lázaro cada vez iba para atrás y que su enfermedad seguía agravándose, mandan un mensaje a Jesús, que estaba en otro lugar predicando. Jesús estaba a distancia de allí. Un mensaje de premura, muy breve por cierto. El mensaje decía de la siguiente manera: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Ese era el mensaje. Unas breves palabras era aquel mensaje, pero mis hermanos, palabras que dicen muchísimo. Expresaban un sentido de urgencia. No mencionaba ni siquiera el nombre de Lázaro, el que amas, pero Jesús sabía de quién estaban hablando. Básicamente estas mujeres, estas hermanas le estaban diciendo a Jesús: Señor, tú que has tenido cuidado de tantos enfermos, tú que has tenido misericordia de tantas personas. Ellas habían sido testigos de los milagros de Jesús, eran de sus discípulos también. Porque la Biblia habla que Jesús tenía los 12 discípulos, pero Jesús tenía muchos otros discípulos también que le seguían en distintas ocasiones. Así que estas mujeres habían visto el poder de nuestro Señor Jesucristo en acción, y ellas sabían que si alguien podía intervenir y hacer algo, era el Señor. Por eso acudieron a donde Él. Así que lo que le están diciendo es: Señor, ahora el que está enfermo es tu hermano Lázaro. Aquel mensaje, mis hermanos, expresaba un sentimiento de preocupación y urgencia de estas hermanas. Si vemos el versículo 2 que leímos, nos da un importante dato acerca de María, la hermana de Lázaro, y nos dice que esta María fue la misma que en una ocasión que Jesús estaba en un lugar reunido con unas personas, ella entró con un frasco de perfume de nardo puro, de gran valor. Dice que costaba alrededor de 300 denarios. Y nos dice, ¿verdad? Nos dicen los eruditos bíblicos que el salario de un día de un obrero en aquel tiempo era un denario. Así que aproximadamente estamos hablando del salario de un año de trabajo de un obrero en aquel tiempo. Y ella agarró aquel frasco de gran valor, que seguramente era de sus más preciadas posesiones, y rompió el frasco de alabastro, que nada más el frasco era valioso, y derramó el perfume sobre los pies de Jesús y empezó a enjugarlos con sus cabellos. Eso nos muestra el corazón de esta mujer. Algunos la criticaron, dijeron que aquello era un desperdicio,
Pero ella, mis hermanos, aquí estaba demostrando cuán profundamente ella amaba al Señor. Mire, mi hermano, cuando uno ama al Señor de todo corazón, uno está dispuesto a rendirlo todo. Ella no le importó desprenderse de aquello. Así que de ese tipo de personas es la que estamos hablando. Envían el mensaje de parte de ellas. ¿Y qué sucedió? Nos dice Juan capítulo 11 versículo 6 que cuando oyó pues Jesús que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. En otras palabras, mis hermanos, Jesús con toda intención decide demorarse, decide retardarse 2 días más y no acudió con prisa, no acudió con premura a aquel mensaje de auxilio de aquellas mujeres. De hecho, nos dice la Escritura que cuando él llegó días después a la aldea de Betania, donde vivía Lázaro con sus hermanas, ya hacía 4 días que Lázaro había muerto. Y es importante, mis hermanos, que tratemos de colocarnos en cómo, en la situación que se está viviendo allí y en cómo debieron haberse sentido estas 2 mujeres. Frustradas, confundidas. Pasaba el tiempo y Jesús no venía, Jesús no llegaba. El que había enfermado, Lázaro, era el único varón en esa familia, por lo tanto probablemente era el único sustento que había en esa casa. Como les dije, ellas sabían que Jesús tenía el poder para sanarlo. Por eso fueron a donde él. Y este hombre, mis hermanos, según pasó el tiempo, fue deteriorándose, su enfermedad agravándose, y llegó en la noche, y luego llegó el otro día, y luego el otro día, y Jesús no aparece por ninguna parte. Hasta que Lázaro, ya agonizante, tal vez sufriendo gran dolor a causa de su enfermedad, exhaló su último suspiro y murió. De nuevo, imaginémonos cómo se debieron haber sentido aquellas 2 mujeres. No solo el dolor y la angustia, mis hermanos, de ver a su hermano morir, agonizar en aquel lecho, sino la frustración de ver que Jesús no respondió a su llamado de urgencia. Te pregunto, mi hermano y mi hermana, ¿alguna vez tú has sentido que Dios también te ha ignorado a ti? Quizás te estás sintiendo así, o quizás estás experimentando ese tipo de sentimiento. ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué sigo metido en este pozo de la desesperación? Y he clamado y he orado y le he dicho al Señor, Señor, haz algo. Y todo sigue igual. ¿Te has sentido así, que Dios te ha ignorado? Pues déjame decirte que si te has sentido así, no has sido el único. Este es un sentimiento bien común en medio del dolor y del sufrimiento. Lo vemos, por ejemplo, en las palabras del salmista en el Salmo 10:1, donde expresa lo siguiente. Dice el salmista: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Este salmista está diciendo, Señor, él está pasando seguramente por un momento muy difícil, por una gran angustia y aflicción en su vida, y le está diciendo, Señor, ¿por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? Lo vemos también en las palabras de Job en medio de su dolor y su enfermedad, donde dice en Job capítulo 13 versículo 24: ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Sí, porque pensamos en Job y vemos a ese Job que luego de perder sus hijos, luego de perder sus posesiones, dice que rasgó sus vestiduras, se postró y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y decimos, wow, ese Job de verdad que era un titán de la fe. Sí, pero después el hombre se desmoronó. Porque, hermanos, nosotros nos batallamos con esa lucha. Por un lado, esa fe, esa confianza que decimos, Dios está conmigo, el Señor no me va a dejar solo. Pero llegan también otros pensamientos a nuestra mente que nos asedian, que nos dicen: nada va a cambiar, nada se va a resolver, Dios te ha abandonado. Y llegó el momento que Job decae. Job maldice el día en que nació. Job anhela su muerte y dice: ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Lo vemos aún, mis hermanos, en las palabras de Jesús en aquella cruz en su agonía.
Padre mío, ¿por qué me has desamparado? A veces nos sentimos así, mis hermanos. Pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, que no nos escucha. Así que no debe sorprendernos la reacción de aquellas mujeres. Una vez les informa y le llega la noticia que Jesús está de camino, porque Jesús se demoró. Y quizás uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué Jesús se tardó 2 días más? Y sabe que tiene una sola respuesta. Jesús se tardó 2 días más porque Jesús estaba esperando a que Lázaro se muriera. Y uno diría, ¿por qué? ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque, escúchame bien, aquello que al ser humano le parece el fin de todo, para Dios es el principio de todas las cosas. La última palabra no la tiene el hombre. La última palabra no la tienen los médicos. La última palabra no la tiene el mundo. La última palabra la tiene el Señor. Y es importante que tú entiendas eso. A veces Dios en su soberanía va a permitir que llegues hasta el final de la soga. Lo que sí estamos seguros es que aunque lleguemos al final de la soga, el Señor jamás abandona a sus hijos. Pero mi hermano, a veces uno viene a entender esas cosas después, ¿verdad que sí? Así que, repito, no debemos sorprendernos de la reacción de aquellas mujeres. Una vez les informan que Jesús está cerca, la casa estaba, ya habían enterrado, ya habían sepultado a Lázaro. Por lo tanto, los que estaban allí eran familiares, vecinos, amistades, consolando a aquellas mujeres, hermanos en la fe que habían llegado hasta allí. Y cuando les dice alguien, el maestro se acerca, está cerca de la aldea de Betania. Marta, la hermana mayor, se levanta y sale al encuentro de Jesús. Pero María se queda en la casa. Y este detalle es importante, mis hermanos, porque vamos a ver en estas 2 mujeres 2 reacciones bien distintas. Es que cada persona es diferente. Cada persona es diferente. Entonces, podemos ver, por ejemplo, acerca de Marta y de María, hay un detalle, ¿verdad?, que vemos, aún no tienen que buscarlo, pero en Lucas 10, 38 al 42, este versículo donde Jesús es uno de los días que va y visita a esta familia. Y están estas 2 mujeres allí. Y Jesús llega, ¿verdad?, y dice que María, la menor, dejó los quehaceres de la casa y se sentó a los pies de Jesús a escucharlo, a gozarse lo que Jesús estaba compartiendo. Pero Marta, que es la mayor, ella se quedó haciendo los quehaceres de la casa y barriendo y limpiando y haciendo todas estas cosas. Hasta el momento que se molestó. Se molestó porque María estaba sentada a los pies de Jesús y no le estaba ayudando en los quehaceres. Entonces va y le dice a Jesús, y hasta recrimina a Jesús y le dice: Señor, ¿no tienes cuidado de que mi hermana me está dejando hacer sola las tareas? ¿Me ha dejado sola? Y ahí es que Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, pero María, tu hermana, ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Pero aquí vemos una diferencia entre estas 2. Y Marta es este tipo de mujer, mi hermano, que si tiene que decir de algo, a cualquiera se lo dice. ¿Hay mujeres aquí así en la iglesia? ¿Sí? ¿Ah? Que cuando algo les molesta, mira, me molesta esto, punto. O sea, ¿verdad? María se veía que era como más mansita, ¿verdad? Pero esta Marta, hay hombres que están casados con mujeres que son como Marta, y el Señor tiene una corona grande para ellos. Pero eran bien diferentes porque somos diferentes, mis hermanos. Entonces Marta, que es esta mujer de carácter fuerte, dice que sale al encuentro de Jesús. Va donde él está. Y tan pronto, mis hermanos, llega allí, antes de saludarlo, de llorar, sencillamente les pepita estas palabras: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, yo me imagino, si fuera puertorriqueña, ahora tú vienes, ¿ah? Ahora te aparece. Hace 4 días que te mandamos el mensaje, ¿verdad? Marta está expresando dolor, mis hermanos, frustración por estas palabras. Ella se siente defraudada porque entendió que Jesús había llegado demasiado tarde. Pero también ella es una mujer de fe, ella es una mujer creyente. Y le dice acto seguido: mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella no ha perdido la esperanza, mis hermanos. Y ahí entonces
que Jesús le dice a ella en el versículo 23, tu hermano resucitará. Pero mi hermano, ella todavía como que no ha caído en cuenta, y ella le contesta, sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Sí, Él va a resucitar cuando resucitemos todos, cuando tú vengas por segunda vez. Pero Jesús no estaba hablando de eso. Pero fíjese, hermano, como ella todavía no ha entendido que ahí hay un propósito de Dios. Mis hermanos, a veces, muchas veces tengo que decir, nosotros no entendemos los propósitos ni las cosas que Dios hace y que Dios permite. Pero ahorita se citó aquí uno de mis versículos favoritos, que estoy seguro que es de muchos también, Romanos 8:28, que nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Usted ha analizado bien lo que ese pasaje quiere decir, porque hay quienes lo ven de manera equivocada. Ahí en ese pasaje no dice que a los que aman a Dios todas las cosas les irán bien. Porque es que no es así. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Mi hermano y mi hermana, mientras vivamos en este mundo vamos a pasar pruebas, aflicciones, vicisitudes, tropiezos. Lo único que nos promete la Escritura, donde no va a haber dolor, enfermedad, sufrimiento, muerte, es cuando estemos en la presencia del Señor. Pero mientras estemos aquí vamos a pasar por eso. Lo que dice ese pasaje es que no importa la situación que tú estés pasando, sea agradable, sea desagradable, sea positiva, sea negativa, sea fácil, sea difícil, no importa. A los que son del Señor, todo obrará para bien. A la larga tú vas a ver que Dios tiene propósito en todas las cosas. Es lo que nos dice la Escritura. Pero ella no está entendiendo lo que Jesús le quiere decir. Pero ella, mis hermanos, estamos hablando de que ya Lázaro llevaba 4 días muerto. Ella había perdido ella sabía que el Señor siempre se glorifica de alguna manera, pero había perdido su esperanza. Y a veces, mis hermanos, podemos llegar nosotros a ese punto. Podemos llegar al punto de pensar que nada va a cambiar. Resignarnos y pensar que nada va a suceder. Pues sabes que en el nombre de Jesús quita ese pensamiento de tu mente. Porque como dije, la última palabra no la tienes tú, la tiene el Señor. Lo que sucede, mis hermanos, es que las cosas son en el tiempo de Dios. No en nuestro tiempo, no es como tú quieras, no es a tu manera. Es en el tiempo y según los planes soberanos de Dios. Y tienes que aprender, y todos, mis hermanos, todos tenemos que aprender a descansar en el Señor y confiar en que Él tiene perfecto control. Pero ¿qué pasó con la otra hermana, con María? Bueno, María se había quedado en la casa. María estaba destruida, dolida, ni siquiera tenía fuerza para ir a encontrarse con Jesús. Pero Marta, su hermana, la manda a buscar. Entonces ella se levanta de allí y va donde está Jesús todavía de camino. Ya Jesús está por entrar a la aldea de Betania. ¿Y cuál fue la reacción de esta otra hermana, de María, al encontrarse con Jesús? Fíjense que diferente las dos. Esta cogió y dice que cayó postrada a sus pies llorando amargamente y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces dice la Biblia que Jesús, al verla llorando, y a los demás que estaban allí, dice que se conmovió su corazón y Jesús también lloró. Mis hermanos, esto es algo maravilloso. En Juan 11:35, que es considerado el versículo más corto de la Biblia, tiene solamente 2 palabras, pero ¿cuánto encierran esas 2 palabras? Jesús lloró. Nos muestran ese corazón compasivo, sensible de Jesús, que se conmueve, mis hermanos, ante el dolor de aquellos a quien Él ama. Y yo quiero que tú sepas que Jesús sigue siendo así. Él ha visto tus lágrimas. El Señor ha escuchado tu llanto y tu clamor. Él conoce perfectamente tu dolor, mi hermano. Conoce perfectamente tu tristeza. Él entiende. Y yo quiero que tú sepas que Él está ahí para consolarte. Él está ahí para enjugar tus lágrimas. En la presencia del Señor tú puedes hallar consuelo y fortaleza en el tiempo de la angustia. Nos dice el Salmo 103, versículo 13.
Salmo 103, versículo 13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Aleluya. Tú que eres papá y eres mamá, ¿cómo te sientes cuando tu hijo o tu hija sufre? ¿Verdad que es peor el sufrimiento de nuestros hijos que el de nosotros mismos? ¿Verdad que muchas veces, lo digo como papá, muchas veces uno quisiera estar uno sufriendo y no sus hijos? Eso es el amor del padre y de la madre. El verdadero amor, ¿verdad? Es así. Sentimos compasión de ellos. Pues sabe que la Biblia dice que si nosotros, siendo malos, siendo imperfectos y pecadores, le damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos? Dios es más misericordioso que tú y que yo. Su amor es inmenso. Así es el Señor, mis hermanos. Lo que sucede es que Dios tiene unos planes y propósitos en nuestras vidas que se tienen que cumplir. Yo quiero que entiendas esa realidad. Hay cristianos que tienen una idea incorrecta acerca del propósito de Dios en nuestras vidas. El propósito de Dios para tu vida no es que tú seas feliz, es que tú seas maduro y que tú crezcas espiritualmente. ¿Escuchaste bien? El propósito no es que tú estés viviendo en una burbuja de contentura y de que todo te vaya bien, como dicen algunos por ahí, padres de sufrir y todas esas cosas. No, porque es que la Biblia no dice eso. El propósito de Dios es formarte. El propósito de Dios es trabajar en tu vida para que cada día tú crezcas más. Y en muchas ocasiones eso va a significar pasar por pruebas y aflicciones. Por eso dice allá el apóstol Santiago: amados míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios está formando nuestro carácter, mis hermanos. Y eso debemos entenderlo. ¿Y qué sucedió entonces con Marta y con María? Yo creo que todos conocemos bien la historia. Vamos un momentito a Juan 11, 38. Ahí vemos entonces Juan 11, 38, lo que ocurre más adelante, hasta el 44. Juan 11, 38 al 44 dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. La manera de sepultar a las personas en aquel tiempo no es como ahora, ¿verdad? No es un hoyo así en la tierra y ponen un ataúd y lo bajan allá. Igual que como pusieron a Jesús también, las tumbas eran una especie de cuevas con una sola entrada, donde había una piedra que tenía que ser removida, ¿verdad? Para las personas poder entrar ahí y poner los cadáveres. Los cadáveres, ¿verdad? Los embalsamaban, le ponían unos lienzos y los acostaban encima, ¿verdad? De unas piedras lisas que habían adentro de esas tumbas. Así que eso es lo que nos está presentando aquí. Dice que tenía una piedra puesta encima. Entonces, verso 39, dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, que es la que allí está hablando siempre, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. En otras palabras, Señor, no quites esa piedra, porque el cuerpo ya estaba en descomposición. Ya el cuerpo ya había entrado en el proceso natural de cuando un cuerpo muere, que empieza a descomponerse. Así que ya había mal olor allí. Entonces en el verso 40 Jesús le dice a ella: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y yo te digo a ti, hermano y hermana, si crees y confías, verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Porque ese es el Dios poderoso y maravilloso al que nosotros servimos. Entonces dice el verso 41: quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, hace esta oración Jesús: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. La oración de Jesús. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y dice que el que había muerto, salió atadas las manos y los pies con venda. El que estaba podrido y apestaba, mis hermanos, salió, el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo: desatadle y dejadle ir. Aleluya. Para Dios no hay nada imposible, mi hermano y mi hermana.
Lo que parecía, imagínate ya, ¿sabes? Han pasado todo ese tiempo, el cuerpo en descomposición, y el Señor hizo ese maravilloso milagro allí. Uno de los milagros más gloriosos y que más impactaron a aquella gente. Lo que parecía ser, hermanos, una terrible desgracia, algo que ya no tenía ninguna solución, Cristo lo transformó en bendición sobreabundante. Nada puede impedir, mis hermanos, cuando el Señor actúa, no hay nada que pueda impedir la mano de Dios. No hay diagnóstico médico, no hay hijo rebelde, no hay corazón duro, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, dice la palabra. Tenemos que aprender a confiar y depender de nuestro Dios. Es posible, mis hermanos, que a ti te hayan dicho que lo tuyo no tiene solución. Es posible que tu diagnóstico sea que tienes una enfermedad y que no hay mucho que hacer. Tal vez tú pienses que tu hogar no se va a sanar, que tu matrimonio no se va a restaurar. Pero para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible, mis hermanos. Ahora, quiero decir lo siguiente también, que es importante que lo entendamos. Tampoco te voy a decir que tú empieces a decir, como dicen algunos por ahí, declara tu milagro para que sea real. Decreta, concíbelo en tu mente, visualízalo para que se produzca. No, porque es que no es con tu mente ni con tu voluntad, mis hermanos. Oye, a Cristo resucitó a Lázaro, pero Juan el Bautista, que era su primo y a quien él amaba tremendamente, permitió que muriera, que le cortaran la cabeza. No lo resucitó. Tampoco evitó, mis hermanos, que apedrearan a Esteban. ¿Sabes qué? Que aún Juan el Bautista y Esteban, como en muchos otros casos, aún en esas circunstancias, Dios se glorificó. Porque Dios se glorifica como quiera. Al apóstol Pablo, que tenía un aguijón en su carne que le atormentaba, y aunque no dice específicamente en 2 de Corintios capítulo 12 en qué consistía ese aguijón, la mayoría de los intérpretes bíblicos reconocen que posiblemente era alguna enfermedad en su cuerpo. Porque en otras partes Pablo lo dice, a causa de una enfermedad en el cuerpo anuncié el evangelio al principio. Y dice que 3 veces le rogó al Señor que quitara ese aguijón de su cuerpo. 3 veces. Y la respuesta del Señor fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y dice Pablo, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual me gozo en afrentas, en persecuciones, en tribulaciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. De esto es lo que se trata, mi hermano y mi hermana, que entiendas que Dios hará lo que Dios va a hacer. No siempre su respuesta es la que nosotros esperamos, pero yo quiero que entiendas que lo que Dios hace siempre es lo mejor, aunque no los podamos entender, porque los caminos y propósitos de Dios son muy diferentes a los nuestros. La palabra nos dice en Isaías capítulo 55 versículo 8, este pasaje yo lo tengo subrayado en la Biblia y cada vez tengo que leerlo. Lo leo frecuentemente para recordarme de eso que dice aquí. Dime, hermano, porque a veces uno espera que las cosas sean de cierta manera. Dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mi hermano, ahí lo dice claramente. El propósito de Dios, la voluntad de Dios no siempre va a estar en acuerdo con la nuestra. Son muy diferentes. Por el simple hecho de que nuestro Dios es un Dios omnisciente. Él conoce todas las cosas. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Nuestra capacidad humana es limitada, es finita. Por eso es que tenemos que aprender a descansar en el Señor, a confiar en el Señor y a esperar en el tiempo de Dios. Pero hay algo, mis hermanos, que nosotros aprendemos en esta historia que hemos leído. Y es que el Señor nunca llega tarde. Nunca. Dios siempre llega en el momento preciso. Quizás a ti te parece que es tarde, para Dios nunca es
tarde. Él llega en el momento, Él actúa y hace en el momento en que debe de actuar. Así tampoco su respuesta nunca llega tarde. Llega en el momento preciso de Dios. La pregunta, mis hermanos, que tenemos que hacernos cada uno de nosotros, tenemos que hacernos esta pregunta. Y es si estamos dispuestos a descansar en el Señor, a esperar pacientemente y confiar en sus promesas. Dice el Salmo 40 del 1 al 2. Salmo 40 del 1 al 2 nos dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aleluya. Dice el salmista: tuve que esperar pacientemente. Pacientemente. Pasa que a veces, hermanos, nosotros lo menos que tenemos es la paciencia para esperar ¿verdad? Y descansar en las promesas del Señor. Y dice que en el momento de Dios, Él tuvo que esperar, dice el salmista, se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en ese pozo de la desesperación y del lodo cenagoso? Que tú te sientes, mis hermanos, siendo creyente, porque estoy hablando de personas que conocemos al Señor. Pero podemos estar en medio de ese pozo donde tú te sientes oprimido, donde tú quieres salir y sientes que mientras más tratas y más tratas de salir, sigues ahí hundido en el lodo cenagoso. Pero yo quiero que tú sepas que tu Dios va a extender su mano y te va a sacar en el momento preciso, te va a sacar del pozo de la desesperación y va a enderezar tus pasos y te pondrá sobre roca firme, porque Él jamás abandona a sus hijos. Jamás abandona a sus hijos. Si algo podemos estar seguros, completamente seguros, es que sí, el Señor escucha nuestras oraciones. Que Él no se ha olvidado ni se va a olvidar de ti, mi hermano y mi hermana. Pero confía en el Señor. Refúgiate en sus promesas. Descansa en Él. Déjale al Señor tus cargas. Dice la palabra que tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice la Escritura que sean conocidas nuestras peticiones en toda oración, ruego y súplica al Señor. Entrégale eso al Señor. Y dice que cuando tú lo entregas al Señor, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo he pasado por momentos difíciles en mi vida, pero puedo dar fe que Dios jamás me ha abandonado. Y estoy seguro que jamás me abandonará. Pero he tenido que atravesar momentos difíciles. Y cuando yo miro, mi hermano, cada una de esas circunstancias en mi vida, he aprendido a decir al Señor: Señor, gracias porque me enseñaste en medio de este problema. Me enseñaste a depender de ti, a no depender de mis fuerzas. El problema, mis hermanos, es que nosotros queremos hacer las cosas en nuestra fuerza, queremos hacer las cosas en nuestro tiempo. Y parte de ese proceso de morir a ese yo tiene que ser entregarle al Señor todas esas cargas, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos creen que el Señor tiene cuidado de nosotros? Amén. Yo quisiera, hermano, que entonemos una alabanza al Señor. Porque yo quiero que hagamos una oración. Yo sé que ahorita, ¿verdad? El hermano que estaba dirigiendo pidió a aquellos que estaban, ¿verdad? Yo sé que algunas personas ya pasaron, pero a veces nosotros estamos llevando en nuestras vidas pesadas cargas. Situaciones que nos agobian. Y cuando tú tienes una situación así, eso afecta muchas áreas de nuestra vida. Y a veces eso es una de las cosas que trae desánimo, es en nosotros no aprender a descansar en el Señor y confiar en Él. Y yo quiero, mi hermano y mi hermana, que si esa es la situación en tu vida, si tú estás enfrentando, te sientes que estás en ese pozo, en esa situación difícil, como lo describe el salmista, el lodo cenagoso, el pozo de la desesperación.
vamos a hacer hoy un ejercicio espiritual muy importante, y es que vamos a soltar cargas al Señor. Tú tienes una carga, sea una situación de tu familia, de tu hogar, situación económica, situación de salud, lo que sea. Hermano, el propósito es que lo que vamos a hacer aquí, una vez lo hagamos, tú puedas salir por esa puerta libre de esa carga, porque ya tú se la dejaste en las manos del que tiene todo el poder para obrar. No es que hagamos la oración y tú vuelvas y agarres la carga otra vez y salgas por ahí con ella. No, 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 no. Es que la vamos a entregar al Señor en esta hora, confiando de que Dios va a hacer su obra en nosotros y se va a glorificar. Yo quiero que entonemos esta alabanza, ¿verdad? Que me gusta mucho y que habla acerca de esto. Gracias, Dios. Gracias, Señor. ¿Qué tal si estamos en pie, hermano, para entonar esta alabanza que quizás muchos de ustedes la conocen? Creo que se ha cantado aquí en la iglesia. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Sí, Señor, aleluya. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Aleluya. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Su alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Él te necesita entender lo que Dios está hablando. Sí, Señor. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. El Señor está trabajando en tu vida. Aleluya. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer.
Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Te alabamos, Jesús. Gracias, Dios. Vamos a dejar esa carga al Señor. Ven aquí. Y lo que vamos a hacer es que tú vas a sostener como si fuera que tienes la carga aquí en la mano. Y se la vamos a entregar al Señor para dejarla en sus manos. Y vamos a descansar en sus promesas. Y vamos a confiar en Él. No importa la situación. No importa, para Él no es nada imposible. No importa, situación de salud, situación familiar, lo que sea. Situación en el trabajo. Vamos a confiar que Dios tiene nuestra vida en sus manos. Tiene perfecto control. Y que Él en su momento va a obrar de una manera gloriosa. Y que tú vas a poder dar testimonio. Vas a poder dar testimonio de ese Dios grande y poderoso al quien tú le sirves. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Toma la carga ahí simbólicamente en tu mano y levántala. Y le dice: Señor, esta es mi lucha, esta es mi carga, Señor, esta es mi angustia, esta es mi preocupación, Señor. Pero en estos momentos tú has hablado a mi vida y he entendido, Señor, que tú eres el que has de llevar mis cargas, que puedo echar toda mi ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de mi vida. Así que en este momento, Señor, aquí está mi carga, te la entrego. Entrégasela al Señor. Abre ese puño ahí, entrego, Señor. Lo dejo en tus manos y me voy de este lugar, Señor, habiendo entendido que ahora eso es un asunto que no me corresponde a mí. Ahora, Señor, te corresponde a ti hacer lo que tú tengas que hacer, Señor, para tu gloria, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te exaltamos. Gracias, Dios. Aleluya. Antes de terminar, quiero decir una última cosita muy importante. Tal vez tú estás aquí y tú has escuchado esta palabra y el Señor ha hablado a tu vida. Pero es posible que tú todavía no tengas una relación personal con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no es lo mismo ir a una iglesia, no es lo mismo tener una religión que tener una relación personal con Dios. La Escritura dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tú tienes que entender varias cosas. Primeramente, que todo ser humano es pecador, todos. Y que por causa de esa realidad del pecado en nuestras vidas, todos hemos pecado, empezando por el que está hablando aquí. Soy pecador, somos pecadores. Pero tenemos un Dios que es totalmente santo y perfecto. Quiere decir que por más que tú quieras llegar a ese Dios santo y perfecto, es imposible, porque hay una barrera que nos separa de Dios, que es nuestro pecado. Pero la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús murió en la cruz para romper esa barrera de separación, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a Dios Padre si no es a través de Él. Por lo tanto, para tener una relación con Dios, no es que te metas a una iglesia, no es que tú tengas una religión, es que tú tengas a Jesucristo en tu corazón. Implica recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Es un acto de fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto tú no lo vas a obtener por las obras, porque la obra que había que hacer ya Jesús la hizo completa en la cruz del Calvario. Así que si hay alguna persona aquí en medio nuestro que ha entendido esto que yo acabo de decir, y hoy tú quisieras tener una relación con Dios, te invito hoy a que tú recibas a Cristo como tu Señor y Salvador, que tú le entregues tu vida al Señor, que tú reconozcas que Él fue el que murió en la cruz, resucitó el tercer día y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Habrá alguien aquí que hoy quiere entregarle su vida a Cristo, que ha entendido esto y hoy quiere tener una relación personal con Jesús. Te invito aquí donde estás. Si es así, solamente quiero orar y con esto terminamos. Orar por ti, no vamos a hacer nada raro. Orar y darle gracias a Dios porque la obra la hace Dios.
Si hay alguien aquí que ha entendido eso y hoy quiere tener una relación personal, levanta tu mano, yo quiero orar por ti desde aquí. Dios te bendiga por esta vida y por esta dama también que está aquí. Amén. Puedes bajar su mano, gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Por allí hay estas dos personas, caballero y la dama, que también están hoy tomando una decisión por Cristo. ¿Alguien más? O también hay un caballero por allí y una dama por allí que tiene un niñito allí. Gloria a Dios. Gloria a Dios, qué bueno. ¿Alguien más que quiere tener esa relación personal? ¿Alguien más? Por aquí, por allá. Estás lejos, pero ¿sabes qué? El Señor está cerca. ¿Okay? No hay distancia para el Señor. Por allí, ¿alguien más? ¿Alguien más? Bueno, yo dije que quería orar por ustedes, así que quiero que me den ese privilegio. Y quiero que pasen por aquí. Vengan por aquí. No tengan temor. Porque esta iglesia está gozosa del paso que ustedes han dado, pero no es solamente esta iglesia. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un alma se convierte a Cristo. Ahora mismo hay celebración en las moradas celestiales. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, aleluya. Pase por aquí. Gracias, Señor. Cuánto me gozo, Señor, por estas vidas por las cuales Cristo derramó su sangre en la cruz. Señor, gracias, Señor, por cada uno de ellos. Gracias porque posiblemente con situaciones e impedimentos tú permitiste que estuvieran aquí hoy. Gracias porque tu palabra, Señor, ha llegado a sus corazones y han entendido, Señor, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta vida, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Nos gozamos, Señor. Señor, que estos nombres desde hoy sean escritos en el libro de la vida del Cordero, de donde nunca serán borrados, porque están escritos, Señor, con la tinta de la sangre de Jesucristo, que es eterna. Gracias, Padre. Te alabamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios me los bendiga, hermano. Dios me los bendiga. Gloria al Señor. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Amado, Dios les bendiga. Salude ahí el que está a su lado, cariñosamente. Dele un abrazo, ¿verdad? Y acuérdese, prohibido llevarse la carga por esa puerta. Usted la soltó aquí. Amén. Dios les bendiga.